Hola amigos, mi nombre es José Paunero y esto es un nuevo vídeo de República Económica. En este vídeo voy a hablar del IPC y voy a hablar de las razones que ha tenido el Banco Central Europeo para incluir el precio de la vivienda en propiedad en el IPC. Y yo creo que es una de las causas o uno de los problemas que muchos economistas achacábamos al IPC, que no contaba bien todo lo que debiera contar en esta cesta, digamos, media, ¿no? Entonces, antes de explicaros todo esto, lo que puede significar y qué problemas va a conllevar desde el punto de vista del IPC, creo que es conveniente explicar un poquito varios conceptos del IPC, que muchos de esos conceptos, pues seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, que el IPC simplemente nos va a medir el consumo de este ciudadano medio, pero lo que igual muchos de vosotros no sabéis, que estamos hablando que el IPC cada cierto tiempo, normalmente suelen ser actualmente cada 5 años, pues se cambia la base. ¿Qué significa que se cambia la base? Que cada 5 años se aprovecha en cierta manera para incluir nuevos artículos que en ese año, por ejemplo, no tenían ningún uso y excluir otros que por H por B pues ya no se usan tanto, ¿no? Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos la base del IPC del año 2016, es decir, que la anterior que tuvimos fue la del 2011 y la que posiblemente tengamos sea la del 2021. La base del 2021 se empezará a aplicar en el 2022. Entonces, el cambio que quiere hacer el Banco Central Europeo, pues nos viene a pelo para poder, digamos, incluirlo en esta nueva metodología del IPC. Por ejemplo, en el año 2016 se incluyeron determinados servicios en línea y música, por ejemplo, todo el tema de Netflix, Spotify, etc. ¿Por qué? Porque en el año 2011 apenas había ningún uso. O, por ejemplo, se incluía el tema de juegos de azar en el año 2016, pero anteriormente no se incluía. ¿Por qué no se incluía? Pues esa es una buena pregunta que voy a intentar contestarla al cabo de un par de minutitos. Por ejemplo, se quitaron determinadas cosas, como por ejemplo fue el brandy, la videocámara o los DVDs, los DVDs grabables. ¿Por qué? Porque pues yo qué sé, yo me acuerdo que hace 15 o 20 años usaba la tostadora para grabar DVDs pues de una manera importante, pero ya hoy por hoy pues apenas la uso, por no decir que no la uso. Entonces no tiene mucho sentido ya utilizarlo desde el punto de vista del IPC, porque ya no es un uso, no hay tanta gente que, digamos, lo esté, digamos, usando, ¿no? ¿Qué es lo que antes os comentaba del tema de los juegos en línea? ¿Por qué se ha incluido en el año 2016 y en el año 2011 no se incluía, ¿no? Porque normalmente en el IPC se incluyen solo y exclusivamente cosas que se consideren legales o que no sean ilegales. Por ejemplo, no vamos a tener en cuenta en ningún momento temas de drogas ilegales. Sí se van a tener en cuenta el alcohol, pero por ejemplo todo relacionado con marihuana o otro tipo de drogas no se tienen en cuenta. No se va a tener en cuenta la prostitución y tampoco se va a tener en cuenta la vivienda en propiedad, que es una de las rúbricas, pues yo creo que es más importante, ¿no? Esto es un poco contradictorio, porque desde el punto de vista del cálculo del PIB sí se tiene en cuenta todo el tema del tema de drogas y prostitución, por ejemplo, pero desde el punto de vista del IPC no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque interesa y hace que el PIB sea mayor, pero desde el punto de vista del IPC no se tiene en cuenta las drogas ni la prostitución porque, perdón, pero esto es ilegal y nadie lo consume en España, ¿no? Es un poco absurdo, pero es la realidad que tenemos, ¿no? Si en la cesta de compra que podemos tener este ciudadano medio omitimos estos 3 componentes principales que he estado hablando, que son drogas, prostitución y vivienda en propiedad, pues si os dais cuenta estaríamos hablando de un IPC que está, pues en cierta manera capado y que no mide correctamente la subida de precios, algo que por ejemplo en el PIB sí se tiene en cuenta. Por ejemplo, alguno puede decir, ¿pero se tiene en cuenta el tema de mi casa? Sí, se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se hace una especie de interacción que serían los alquileres imputados, ¿no? Es decir, que se tiene en cuenta desde el punto de vista del cálculo del PIB como que esa persona que tiene esa casa, cuánto le costaría vivir de alquiler en esa casa, si eso se considera el gasto, y por otro lado te sumarían ese rendimiento que obtendrías desde el punto de vista del alquiler, ¿no? Pero bueno, lo dicho, ¿no? ¿Qué puede pasar si el Banco Central Europeo incluye el precio de la vivienda que se puede estar comprando, ¿no? Para ver qué puede influir, podemos hacer un cálculo desde el punto de vista del IPC de las diferentes rúbricas, qué porcentajes tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, si miramos alimentación y bebidas no alcohólicas, representa un 23,62%, hoteles, cafés y similares un 11,64%, vivienda un 13,58%, y en este componente de vivienda se incluye de manera potente lo que son los alquileres. ¿Por qué? Porque otros gastos de vivienda, como puede ser menaje, no se tienen en cuenta aquí, o transporte, por ejemplo, con un 12,45%. Podemos hacer otro cálculo y es pensar qué porcentaje
de vivienda se encuentra en propiedad y qué porcentaje está en alquiler. Según los últimos datos que tenemos del INE, el 76% de la vivienda en España es en propiedad y el otro 24% de la vivienda estaría en alquiler, ¿no? Si os dais cuenta, empezamos a hacer un cálculo un poco rápido. Fijaros que estamos hablando que la vivienda en alquiler representa en el IPC el 13,58% y solo es el 24%. Fijaros qué barbaridad podríamos encontrarnos con la cantidad que digamos que representa esta vivienda en propiedad, ¿no? Si os dais cuenta, no es difícil hacerlo, es base hacerlo una especie de regla de 3, que luego seguro que a la hora de calcular este IPC sería extremadamente más complicado calcularlo, pero es fácil hacer. Que si un 13,58% representa el 24% de alquiler, ¿cuánto podría representar si incluimos ese 76% adicional que hoy por hoy no estamos incluyendo? Pues nos daría un 44% de la cesta del español promedio representaría el alquiler o la vivienda. Que yo creo que son unos cálculos que estarían bastante ajustados a una cierta realidad. Por lo menos os he comentado del tema de alquileres imputados, ¿no? Imaginaros un español medio que pueda tener un sueldo de 1.400, 1.500 euros al mes, que tenga su vivienda pagada. Estaríamos hablando que si su vivienda se puede alquilar por 700 euros, él tendría unos ingresos de unos 2.200 y la vivienda serían 700 sobre 2.200. Estaríamos hablando solo, en este caso ya de un 30 y tantos por ciento, 31 o 32% desde este punto digamos de vista. Entonces, si os dais cuenta, de fijo que no va a ser el 13,58% y podemos encontrarnos con unas cantidades, con lo que yo os comento, alrededor del 44%, que no me parece nada, pero que absolutamente nada descabellado, ¿no? Entonces, ¿por qué el diantres el Banco Central Europeo ha querido incluir los precios de la vivienda en propiedad en el IPC? Antes de contestar esto, os rogaría que si os gusta el vídeo, pues darle a me gusta, y si os gusta todo relacionado con economía, ¿por qué no? Suscribiros al canal, que es completamente gratis y sobre todo ayuda a que el canal vaya, digamos, creciendo, ¿no? Bueno, lo dicho, ¿no? La razón es, hoy por hoy, pues bastante sencilla, y es que la inflación que hay en Europa es muy baja, por no decir bajísima. ¿Y qué es lo que coincide? Que el Banco Central Europeo necesita nuevos componentes que generen inflación. Entonces, ¿qué es lo que han podido, digamos, pensar? Que el precio de la vivienda pues puede ser un componente inflacionario que va a hacer que esta inflación, digamos, pues suba de una manera pues más o menos decente. El problema que puede pasarnos, ¿qué es? Que este componente que piensan que puede ser 1, 2 o 3 décimas, según lo que he visto en varios economistas, que podía aplicar este aumento, pues yo creo que muchas veces no se han dado cuenta de lo que podría llegar a pasar. Imaginaros, ¿no? Que estamos hablando que haya una subida de la vivienda en propiedad del 10%. Ese 10%, si consideramos que el componente de vivienda en propiedad puede ser ese 30% más o menos, fijaros, directamente nos mandaríamos un 3% de inflación simplemente por el componente, digamos, de vivienda. O sea, que sería, pues digamos, una verdadera barbaridad, y ese compromiso de la inflación del 2% pues podría saltar por los aires. Otro punto que aquí nadie está diciendo, que es que ha pasado en muchos años anteriores que teníamos inflaciones del 4 y el 5% y teníamos un componente como la vivienda subiendo un 10%. ¿Cuál era la inflación real en España? Pregunta, pues posiblemente nos encontraríamos que la inflación que teníamos en ese momento pues estaría más cerca de ese 8 o 9% que de ese 3,5 o 3% que nos quería, digamos, indicar el IPC, ¿no? ¿Qué es lo que también veo? Que la posibilidad que va a tener desde el punto de vista de manipulación. ¿Por qué? Porque no está definido en ningún momento determinado cómo va a ser la metodología para establecer cómo son estas subidas. Si esta metodología va a ser solo española o va a ser desde el punto de vista de la Unión Europea, que entiendo que será desde la perspectiva de la Unión Europea, y cómo puede cambiar todo esto desde el punto de vista de la vivienda y la posibilidad desde el punto de vista de los diferentes gobiernos de meter mano. Porque si os dais cuenta, hoy por hoy, incluir este apartado pues puede implicar pues determinados problemas pues bastante gordos a los diferentes gobiernos. Con todo, ¿qué es lo que yo creo? Que hoy por hoy los gobiernos sobre todo lo que necesitan, que es inflación. ¿Inflación para qué? Para que las deudas al final se achiquen y que parezca que no debemos tanto como lo que realmente debemos. Entonces no hay nada más que decir, pues leches, voy a meter hoy por hoy
el tema de la vivienda en propiedad desde la perspectiva de inflación, y así pues voy a generar esa inflación que de otro modo pues parece que no lo voy a tener, ¿no? También, ¿qué es lo que este dato yo creo que también que puede ser importante desde el punto de vista de la inflación en España y las diferentes comunidades autónomas? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar entre las comunidades autónomas que la vivienda en propiedad incluso pueda llegar a bajar, y en otras provincias en las que incluso tengamos una inflación en vivienda muy potente, como ha podido por ejemplo pasar en Barcelona, ha podido pasar en Madrid. Fijaros cómo puede desvirtuar completamente el IPC en estas dos ciudades respecto, por ejemplo, a una ciudad como Cáceres, ¿no? Fijaros el problema que puede generarse desde el punto de vista de inflación. Espero vuestros comentarios, espero a ver qué os parece, si realmente las razones del Banco Central Europeo no son nada más y nada menos que intentar subir la inflación, sea como sea, y si nos estamos metiendo en un problema gordo o no. Si creéis que la inflación es real o es mentira o juegan con nosotros, que es un poquito lo que a veces lo que yo pienso y muchos economistas pues digamos pensamos. También es cierto que hay otros economistas que disienten y piensan otra cosa. Queda un día menos para acabar de pagar todas mis hipotecas. Queda un día menos para pagar todas mis hipotecas. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!